Por supuesto que hay otros, como te mencionaba, la leucemia amiloide crónica típica, la mastocitosis, un montón de otros, pero bueno, eso ya es más fino. Y después los linfoproliferativos, ¿no? Como te los mencionaba, la clasificación más práctica es los linfoproliferativos de alto grado y de bajo grado, cuando hablamos de linfomas no Hodgkin, y cuando hablas de Hodgkin es la clasificación histológica del clásico y de predominio linfocítico nodular. Eso es, digamos, básicamente lo que yo les mencioné acá en las rotaciones. Algo muy similar lo van a encontrar en la Sociedad Argentina de Hematología, digamos, que es nuestra alma mater, digamos, nuestro eje. ¿Eh? Pero no te tenés que ir mucho más allá. Me parece que aprenderte de memoria todos los subtipos del linfoma no Hodgkin eh, no tiene mucho sentido Bien. a este nivel, digamos, a esta altura. Bien. Sí es importante que sepas que hay linfoproliferativos que son muy agresivos y otros que son indolentes. Eso no quiere decir que sean buenos, pero tienen comportamientos histológicos, biológicos distintos, y eso fundamenta la conducta que seguimos con respecto al tratamiento. Eso es muy importante. Porque después del día de mañana, cuando vos estés en el consultorio aunque no seas hematóloga, y ves un paciente que te pregunta cosas acerca de qué te parece, qué no te parece, acerca de lo que se está haciendo, y vos no tenés ni idea de nada, bueno, eso va a ser muy estresante para vos. Por eso, por lo menos las generalidades son importantes que le tengas claras. El linfoma Hodgkin es un linfoma que entra dentro de los agresivos también, los de alto grado. Bien, gracias. ¿Alguna duda más? Profe, hay compañeros en la sala de espera. Ah, sí, tengo dos. Bueno, yo quería, hoy me comunicaron que la rotación termina el 16 de septiembre, así que estaba viendo la agenda y tenemos dos lunes más. Mi idea era trabajar hoy en dos temas. Uno era los síndromes de falla medular, que empezamos a charlar la clase pasada, mielodisplasia, pero no lo terminamos, y después empezar ya con trombosis. Esa es mi idea de hoy. Hacer el 6, que sería el lunes que viene, trabajar sobre hemostasia, y por último el 13, darles las clases acerca de todo lo que es medicina transfusional. ¿Sí? Ese es el plan. Así que bueno, si no tienen más preguntas, le empiezo a compartir pantalla y empezamos. Bueno, ¿ven todos ahí la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta es una clase, digamos, que está... ¿Se acuerdan que yo cuando empezamos el tema de oncohematología, se los dividí en tres grandes grupos: los mieloproliferativos, los linfoproliferativos que charlábamos recién, y los síndromes de fallo medular? ¿Sí? Son los tres grandes síndromes que entran y no entran también. En el caso del síndrome de falla medular, no siempre entra dentro de lo oncohematológico, pero bueno, se asocia, se relaciona. Básicamente, la falla medular, como ya la vimos, se caracteriza, ¿sí?, por citopenias, por presentar algún tipo de citopenias. ¿Sí? Puede ser anemia, puede ser neutropenia, puede ser trombocitopenia, o pueden ser una pancitopenia, ¿no? Se clasifican en primaria cuando son generadas por enfermedades... Profe, disculpa que te interrumpa, hay compañeros en sala de espera. Más, dale.
Ya los recibo. Gracias por avisar. Ahora los recibo. A ver, che. Tengo que salir de acá, che. A ver. Perdón, pero no los veo acá. ¿Están seguros que están esperando? A ver. Me dijeron recién que sí, pero ahí le mando. Yo no los veo. Si no, profe, pone de anfitrión a alguien y que se quede el resto. Espera que ahora chat. Más. Ah, y acá hay uno. Sí, había una persona. Sí, ahí está. Bien. Bueno, ahí estamos. Vuelvo a compartir. A ver. Bueno, ahí ven. ¿Ven la pantalla? Sí, sí, profe. Bueno, les decía que pueden ser primarias o pueden ser secundarias cuando las enfermedades son periféricas, ¿sí? Es decir, que no afectan directamente a la médula ósea, sino que lo hacen de manera indirecta. Por ejemplo, en el caso del síndrome megaloblástico, ¿sí? Es uno de los ejemplos, el déficit de ácido fólico, vitamina B12, a través de enfermedades que generan ese déficit. La pancitopenia es uno de los elementos que nos lleva a sospechar el diagnóstico de la falla medular. Pueden ser, como les dije, una citopenia o pueden ser múltiples. Tenemos que estar atentos a los antecedentes patológicos y tóxico-medicamentosos de estos pacientes. Es muy importante que descartemos antecedentes de contacto con drogas que puedan generar toxicidad medular, como por ejemplo las quimioterapias, la radioterapia, los antecedentes oncológicos previos y los antecedentes medicamentosos y tóxicos actuales, ¿sí? En el caso de los pacientes que están tomando distintos tipos de medicamentos o que pueden estar expuestos a sustancias tóxicas en el trabajo, ¿sí? Muy importante tenerlo en cuenta. El estudio de estos pacientes se define en base a el estudio de la médula ósea, la punción biopsia de médula ósea, que incluye la citometría de flujo y el citogenético en todos los casos, ¿sí? Ya vimos que era la citometría de flujo, el citogenético. Dentro de la citometría de flujo también estudiamos
esta enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, que lleva un protocolo de citometría de flujo específica. En este caso se hace de sangre periférica y acompaña el estudio medular, ¿sí? Y siempre descartamos otras causas, por supuesto. De hecho, esto lo hacemos primero, pero siempre está dentro del estudio de estos pacientes, que es la serología viral. La serología viral no puede faltar antes de hacer los estudios de médula ósea, y incluye siempre al HIV, a la hepatitis B, a la hepatitis C, está en todos los pacientes y nunca puede faltar ese estudio, ¿sí? En algunos pacientes también podemos hacer estudio de HTLV, que es el virus de la leucemia linfotrópica humana, y también del parvovirus B19. Fundamentalmente el parvovirus B19 lo utilizamos cuando tenemos una aplasia pura roja, una aplasia pura de los glóbulos rojos. Es una de las sospechas principales en esos pacientes. El estudio de médula ósea nos puede dar normal, ¿sí? En ese caso tenemos que reevaluar siempre que exista otras causas periféricas que nos puedan estar generando la citopenia. Dentro de esas causas periféricas, por supuesto que pueden estar las citopenias inmunes, ¿sí? Por eso tenemos que siempre pensar en la posibilidad de que haya autoinmunidad. Siempre tenemos que estudiar bien la anemia. Recuerden siempre tener presente y tener claro cómo están los reticulocitos. Si los reticulocitos están altos, por supuesto, anemias regenerativas, descartar hemólisis. Pero también tenemos que tener en cuenta que el vaso puede ser otra de las posibles causas de pancitopenia, fundamentalmente cuando hay hiperesplenismo. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen hepatopatías crónicas o tienen hipertensión portal. Si la médula es hipercelular, la sospecha es que el paciente esté sufriendo alguno de los tres grandes síndromes, los mieloproliferativos, los linfoproliferativos o el síndrome mielodisplásico, ¿sí? Cualquiera de las tres posibilidades es factible. Y si la médula es hipocelular o acelular, la posibilidad es que el paciente tenga o hipoplasia o aplasia de médula ósea. También la mielofibrosis es una posibilidad como evolución final del síndrome mieloproliferativo, ¿sí? En una mielofibrosis completamente evolucionada, ¿sí? Estas son las tres posibilidades. ¿Cómo se ven las médulas óseas en estos tres casos? ¿Sí? Acá ven una médula ósea normocelular, en donde tienen células adiposas que se ven acá a la izquierda. Este es un megacariocito. Y estos son células de una distribución normal. ¿Cómo podemos saber que la celularidad cuantitativamente está normal? Porque generalmente hacemos una fórmula sencilla en la cual restamos 100 menos la edad del paciente. Esa es una forma, digamos, bastante sencilla y general de tener una noción de la celularidad global. Obviamente que es aproximada, porque según esa fórmula, si uno fuera un recién nacido tendría 100% de celularidad, y eso no es siempre así. O si tuviera 100 años de edad, la celularidad sería de 0, tampoco es real. Pero generalmente a un paciente de edad media se acerca bastante a la realidad. Acá ven una médula ósea hipocelular, rica en adipocitos, muy pobre en tejido hematopoyético, y acá por el contrario a la derecha ven una médula hipercelular, ¿sí? En donde hay prácticamente un 80% más de celularidad. Dentro de las causas de falla medular, la causa, si se quiere, paradigmática, es la aplasia adquirida de médula ósea, o anemia aplásica adquirida, AAA, por eso se llama de esta manera, con esta sigla, anemia aplásica adquirida, pero en realidad sería correcto decir aplasia adquirida
de médula ósea, porque no es solamente anemia lo que genera, sino que generalmente genera pancitopenia. ¿Cómo se caracteriza? Aparte de las citopenias, cuando hacemos el estudio de médula ósea, vemos una médula ósea en donde generalmente encontramos menos del 25% de la celularidad, y aparte de este menos de 25% de celularidad, encontramos habitualmente que tenemos menos de 500 neutrófilos en sangre periférica, o menos de 20.000 plaquetas, y arreticulocitosis, ¿sí? O sea, una anemia arregenerativa. Esta es la clasificación de aplasia severa, y en el caso de la muy severa es cuando tenemos prácticamente agranulocitosis, es decir, tenemos neutrófilos menor a 200 por centímetro cúbico. ¿Cuáles pueden ser los desencadenantes exógenos? Yo les mencionaba hoy los tóxicos medicamentosos. Tenemos que tener en cuenta dentro de los tóxicos, el más importante es el benceno. El benceno en la actualidad, la forma de contacto con el benceno es habitualmente en personas que trabajan en el ámbito de todo lo que es la industria del petróleo, ¿sí? Y dentro de esa industria de petróleo, la más cercana a nosotros son las estaciones de servicio, ¿sí? Para intoxicarte con benceno necesitas una exposición directa, digamos, con el tóxico. La cantidad de benceno que hay en la nafta es muy baja, pero eso no quiere decir que la exposición prolongada y repetida al tóxico pueda generar una toxicidad medular clínicamente importante. Sobre todo porque es un tóxico que penetra muy bien todos los tejidos y penetra muy bien la piel. Tiene una gran, digamos, facilidad para atravesar todos los tejidos porque es liposoluble, y por lo tanto tiene una gran efectividad, y aparte no tiene olor ni color, es inolora e inodora, y por lo tanto es muy peligrosa y tiene una especificidad muy grande en cuanto a la toxicidad medular, ¿sí? Prácticamente solo genera toxicidad en la médula ósea. Y de hecho es, si se quiere, el único tóxico en donde existe evidencias irrefutables, digamos, de grandes trials, de grandes estudios epidemiológicos. Los pesticidas agrícolas, se habla mucho de esto, pero la evidencia, digamos, existe solamente en cuanto a reporte de casos, ¿sí? Y de lo que más se habla es de los organoclorados, los organofosforados y los carbamatos. Por lo tanto, son, por supuesto, factores que pueden estar relacionados en algunos casos a estos cuadros. Las drogas recreacionales, la metanfetamina, el éxtasis, también poca evidencia, pero sí hay reporte de casos y podrían llegar a ser potencialmente causas de pancitopenia. Dentro de las drogas habituales, fíjense que hay muchas drogas que son frecuentes, de uso frecuente. Las sulfas, ¿sí? El linezolid, que es un antibiótico, estos son todos antibióticos. Los antiinflamatorios, que se usan fundamentalmente en reumatología, el oro muy poco, la penicilamina muy poca ya, pero la indometacina, el diclofenac, el naproxeno, fíjense, son antiinflamatorios no esteroides de amplio uso. Obviamente la tasa de riesgo, digamos, de generar una aplasia es muy baja en estas drogas, pero son drogas de amplio uso. Al igual que la fenitoína y carbamazepina, los dos anticonvulsivantes históricos, digamos, de uso muy frecuente. Los antitiroideos, famosos por sobre todo la neutropenia asociada a estas drogas, y que requiere siempre un control estricto y estrecho hematológico, sobre todo el carbimazol, es el más relacionado con la neutropenia. Los antidepresivos viejos, la fenotiazina, ya prácticamente no se usan, al igual que los antidiabéticos de primera generación no se usan más. Los antimaláricos en nuestra zona, en nuestra región se usan poco. Y sí, fíjense, los antiparasitarios como el mebendazol
los diuréticos tiazida y el halopurinol son drogas que están reportadas como generadoras de aplasia y son muy frecuentes. Como dice acá abajo, fíjense, si bien la relación causal es dudosa en todos los casos, siempre tenemos que indagar acerca de la lista de medicación que toma el paciente, y en el caso de que sospechemos una posible asociación, por supuesto hay que suspender y ver cuál es la respuesta. Eso no implica no hacer la punción de médula, eso lo vamos a hacer siempre. Profe, Sí, sí, te escucho. entonces si es esa la causa, si es esa la causa el fármaco, por ejemplo, Sí. ¿se revierte la situación de aplasia o...? Sí, en el caso, por ejemplo, de los antitiroides, que son los que más tenemos experiencia, a veces demora bastante tiempo una vez que vos suspendés el tratamiento hasta que se recupera. Pero en todos los casos, como la sospecha siempre es por descarte, tenés que suspender la exposición a la droga y tratar de recuperar al paciente, como vamos a ver, con algunas terapias que se hacen siempre. En el caso, por ejemplo, de la neutropenia, lo vamos a estimular al paciente con factor estimulante de colonias, que es una vacunita que le ponemos en la panza. Eso muchas veces nos permite recuperarlo más rápido al paciente, pero mucho va a depender del impacto, que es muy particular de cada paciente, de la droga sobre la médula ósea. A veces ese efecto es dosis dependiente, pero en el caso de algunas drogas, como por ejemplo los antitiroides, es idiosincrático. ¿Qué significa? No importa tanta la cantidad a la que te pusiste, sino la sensibilidad de tu médula a la droga. Esa sensibilidad es difícil de predecir porque es muy particular de cada paciente. No hay forma de predecir qué paciente va a sufrir neutropenia y quién no. Por eso siempre hay que controlarlo, ¿sí? Y la respuesta al tratamiento, a la suspensión de tratamiento también es bastante impredecible. En el caso de los, como te digo, de los antitiroides, a veces demora semanas, ¿sí? Bien. Cuando tenemos una aplasia de médula ósea adquirida, vamos a, como les dije, hacer todo el estudio correspondiente. Vamos a hacer la punción aspirativa, la biopsia de médula ósea, la citometría de flujo y el citogenético. Acá el estudio citogenético es muy importante en la aplasia adquirida de médula ósea, porque se pueden diagnosticar algunos síndromes que se llaman de fragilidad cromosómica. Hay distintos tipos de síndromes, como la disqueratosis congénita, la enfermedad de Alport. Hay distintos tipos de enfermedades que pueden asociarse a aplasia o aumentar de riesgo de aplasia, y que es importante detectarlas porque al tener una médula susceptible a este tipo de enfermedades, si estos pacientes van a tratamiento con trasplante de médula ósea, el condicionamiento que se utilizará en cada caso es distinto, ¿sí? Por eso siempre es importante estudiar el citogenético de estos pacientes. La anemia plásica o la aplasia de médula ósea adquirida es una enfermedad autoinmune, no es una enfermedad maligna, ¿sí? Es una enfermedad en la cual los linfocitos T atacan a los precursores hematopoyéticos, a las células madre. Ese es el mecanismo fisiopatológico. Por eso en el tratamiento utilizamos inmunosupresión. Esto IST es Immunosuppression Treatment, más una droga que es un estimulante oral de las plaquetas que se llama el L-Trombopac, es una pastilla, ¿sí? Actualmente todos los protocolos están agregando el Trombopac, esta droga que utilizamos, después van a ver en hemostasia, la utilizamos también para tratar la púrpura trombocitopénica idiopática, y es un estimulante del receptor que vimos en mieloproliferativo, el MPL, el receptor de trombopoyetina. El concepto de inmunosupresión tiene que ver con lo que le explicaba de que la aplasia adquirida de médula ósea es una enfermedad autoinmune.
Por lo tanto, esa inmunosupresión incluye corticoides, habitualmente altas dosis, anticuerpos antitimocito y algún inmunosupresor directo de los linfocitos, ¿sí? Habitualmente utilizamos ciclosporina, a veces se puede utilizar tacrólimo. Lo más común es la ciclosporina, ¿sí? Que es un inmunosupresor que se utiliza habitualmente en trasplante, por ejemplo, renal, para reducir el riesgo del rechazo, y lo utilizamos en estos pacientes también. ¿Qué puede pasar con esta terapia? Bueno, lograr una remisión parcial, una remisión completa, obviamente es el objetivo. Si logramos una remisión parcial, bueno, el paciente puede por ahí no recuperar toda su celularidad periférica, pero por lo menos lo podemos hacer independiente de transfusiones. Y si logramos una remisión completa, significa que vuelva a la normalidad, ¿sí? Pero también puede suceder que no lo logre. En el caso de que no lo logre con este tratamiento, que es un tratamiento inmunosupresor largo, generalmente lleva de 6 meses a 2 años este tratamiento. Si no lo logra, la única opción curativa en estos pacientes va a ser el trasplante alogénico de médula ósea, ¿sí? Bueno, básicamente yo les quería mencionar este algoritmo y básicamente cómo abordamos el diagnóstico de los pacientes con falla medular y cómo lo clasificamos. Lo de mielodisplasia lo vimos el otro día, así que básicamente era algo que me había quedado en el tintero y se lo quería mostrar, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de esto. Hola, hola. No, profe. Bueno, ahora vamos a seguir con el capítulo el último, digamos, mejor dicho, el penúltimo, porque el último es medicina transfusional, pero vamos a seguir con trombosis y hemostasia. Vamos a empezar con trombosis, ¿sí? Ahora les voy a compartir pantalla. Bueno, ahí ven todos la diapositiva. Sí. Bueno. A ver. Bueno, en este módulo de trombosis, que es mucho más cortito que los demás, tenemos como objetivo de aprendizaje tratar de repasar cuál es la fisiopatología de la trombosis, cómo llegamos al diagnóstico de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar, la diferencia fundamental entre trombosis espontánea y trombosis con factores de riesgo y las generalidades del tratamiento anticoagulante, ¿sí? No podemos empezar a hablar de la fisiopatología sin mostrar una foto de Virchow, que es este hombre que está acá, que fue el famoso autor de la tríada de Virchow. Virchow en realidad es el padre de la anatomía patológica. Fue un genio de mediados del siglo XIX, que estableció esta tríada que todavía está en uso, que implica básicamente que para que haya una trombosis tiene que haber uno de 3 problemas. Es decir, que haya un freno, una reducción del flujo, una éstasis, un daño en la pared vascular o un problema en la sangre con hipercoagulabilidad, es decir, un aumento de todos los factores que hacen a la formación de un coágulo. Acá vemos cómo es básicamente la evolución en la formación de un coágulo general, ¿sí? Por supuesto que es más complejo que esto, pero para empezar a hablar de esto, tenemos estas 3 etapas. Una etapa de iniciación en la cual
hay un daño en el endotelio. Ese daño en el endotelio genera una activación de distintos neurotransmisores que va a producir una vasoconstricción de la pared muscular de esa vena o de esa arteria. A la par va a haber una exposición del subendotelio. Esa exposición del subendotelio va a generar una unión a las plaquetas a través de un factor que es el famoso factor de von Willebrand, que va a hacer que las plaquetas se unan, se adhieran al subendotelio. Eso se llama adhesividad plaquetaria. Luego va a haber una activación plaquetaria con liberación de sustancias intraplaquetarias que están en los gránulos de las plaquetas. Esos gránulos tienen un alto contenido, por ejemplo, de trombina, que es el procoagulante más importante, que lo ven acá, la trombina. Y eso va a hacer no solamente que se active la cascada de la coagulación junto con el factor tisular que está en el subendotelio, sino que las plaquetas se activen y se agreguen, ¿sí? Se unan entre sí a través de las fibras de fibrina que están acá, que unen plaqueta con plaqueta y generan eventualmente la malla de fibrina que consolida el trombo, ¿sí? A la par hay una activación de los factores contrarreguladores, ¿sí? Que se llama fibrinólisis y que impide que este coágulo genere una obstrucción total del vaso, ¿sí? Entonces, injuria del endotelio, liberación de factor tisular, adhesión plaquetaria y vasoconstricción. Son la tríada fisiológica, digamos, de la activación de la coagulación. Necesitamos las tres indemnes, ¿sí? La vasoconstricción va a producir una reducción del flujo. La activación plaquetaria va a generar primero un coágulo inicial hemostático y luego un coágulo, digamos, definitivo, más firme, ¿sí? Estable, más estable. Y la cascada de la coagulación tiene como objetivo fundamental generar la malla de fibrina, que también va a hacer que ese coágulo sea estable. Acá ya vamos un poquito más fino y nos focalizamos en las cascadas de la coagulación, este tema que a ustedes les apasiona, me imagino. Tienen pasión por la cascada de la coagulación, antes de salir los viernes se la leen seguro. Fíjense, la cascada de la coagulación, perdón, la cascada de la coagulación, recuerden que el único objetivo que tiene todo este despelote, el único objetivo que tiene es formar la malla de fibrina, ¿sí? Todo esto sirve para formar la malla de fibrina. Todo esto, ¿sí?, se realiza en paralelo a lo que le mostré de la adhesión, agregación y activación plaquetaria, ¿sí? Se genera, de hecho, sobre los fosfolípidos, acá dice fosfolípidos, de membrana, que son los de las plaquetas, ¿sí? Es decir, esta es la teoría celular de la coagulación. La teoría celular es una teoría que básicamente establece y le da jerarquía a lo que sucede fisiológicamente dentro de nuestro cuerpo. Entonces, todo esto se produce sobre esas plaquetas que les mostré. Esos son los fosfolípidos, los que dan los fosfolípidos, junto con calcio, ¿no? Entonces tenemos, ¿cuál es la vía fisiológica naturalmente más importante que genera, que inicia la cascada de la coagulación para que se produzca la fibrina? Y bueno, es el factor tisular, el factor 3, que está acá arriba, que se une obviamente a las membranas plasmáticas, fosfolípidos y calcio, junto con el cofactor 7, ¿sí? Y juntos van a producir la primera activación de la vía final común, que es esta que está acá, factor 10 a factor 10 activado, junto con su cofactor, que es el cofactor 5, todo esto arriba de las plaquetas, decimos vía final común, porque esta vía termina sí o sí en la fibrina, ¿sí? Por eso se llama vía final común. Esta
Esta es la vía extrínseca o la vía de la protrombinasa, ¿sí? Y esta es la vía intrínseca, que ahora vamos a ver cómo funciona, que es la vía de la tenasa. ¿Hasta acá estamos? ¿O ya están perdidos? Sí, Sí, profe. profe. Vamos. ¿Estamos? ¿Estamos enfocados? Bien. Entonces, ¿cuál es la vía natural? La vía de la protrombinasa, la vía extrínseca. La vía final común es la que termina acá abajo, con la fibrina. La vía final común es a partir del factor 10 activado, junto con el cofactor 5, por supuesto en presencia de fosfolípidos y calcio. ¿Van a activar a cuál? ¿A qué factor? Al más importante de todos, el factor 2 o trombina, que yo les mencionaba hoy, que no solamente está en la sangre, sino también es liberado por las propias plaquetas. La trombina es el procoagulante más potente de todo el organismo, ¿sí? Y va a ser el que en definitiva va a llevar al paso final de transformación en fibrinógeno a fibrina, ¿sí? Al monómero de fibrina. Después estos monómeros de fibrina, que nos van a servir para unir plaqueta a plaqueta en la agregación plaquetaria, van a hacerse más resistentes gracias a la actuación de este factor, que es el factor 13, que es un factor estabilizador, va a hacer que las fibras de fibrina sean más estables y no se separen entre sí, ¿sí? En esta etapa va a empezar a actuar ya el contrarregulador, que es la plasmina, para empezar a degradar la fibrina y que el trombo no crezca indefinidamente, digamos, ¿sí? Esto se llama iniciación o inducción a la coagulación, pero después hay una etapa de amplificación que se llama, que es la etapa en la cual participa la vía intrínseca, que es esta que está acá, ¿sí? La vía intrínseca, a pesar de que no es la que inicia todo este proceso, es la que lo amplifica, la que lo expande. ¿Y cómo es esto? Bueno, justamente la trombina, fíjese, la trombina es un procoagulante porque no solamente hace este paso fundamental de paso de fibrinógeno a fibrina, sino que activa otros factores, ¿sí? ¿Qué factores activa? Y bueno, fíjense, el factor 5, que es el cofactor del 10, activa el 13, que estabiliza las fibras de fibrina, a los monómeros, y también, fíjense, es proactivo, ¿sí? Activa el factor 8 y el factor de von Willebrand, activa el factor 9 y activa el factor 12, ¿sí? O sea, activa fundamentalmente la vía intrínseca. También activa, por supuesto, como les decía, la vía final común, pero también activa la vía intrínseca. Esa marea de trombina que se genera por la degranulación de las plaquetas va a generar esta amplificación con la activación de la vía intrínseca, que también, de hecho, es activada por la vía extrínseca. El factor 7 y el factor 3 activan también al factor 9 y producen factor 9 activado, que junto con su cofactor, que es el cofactor 8, van a activar al factor 10, vía final común. Esta amplificación va a generar 1000 veces más trombina que la vía de la inducción inicial, ¿sí? Por eso es tan importante. Por eso los pacientes que tienen hemofilia, que tienen un déficit congénito del factor 8, van a ser pacientes que van a sangrar. ¿Por qué van a sangrar? Porque el coágulo se inicia, se genera, pero después no se mantiene, porque no hay amplificación, ¿sí? ¿Entienden esto? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. Fíjense que acá en verde están los otros factores contrarreguladores. Acá está la antitrombina 3, ¿sí? ¿Qué droga actúa en la antitrombina 3? A ver, ¿qué anticoagulante actúa en la antitrombina 3? Potenciándola 10.000 veces. La heparina. Entonces, cuando ustedes vean, piensen en la heparina, que después ahora vamos a hablar un poco de los anticoagulantes. Cuando ustedes piensen en heparina, la heparina potencia 10.000 veces la antitrombina 3. Y la antitrombina 3, como su nombre lo indica,
si pensamos que la trombina es el procoagulante más importante, la antitrombina 3 es el anticoagulante natural más importante. Fíjense que la antitrombina 3 inhibe la trombina, inhibe el factor 10 y también inhibe la activación del factor 11, el factor 9 y del factor 11. ¿Sí? Por eso la heparina fundamentalmente impacta sobre la vía intrínseca y por eso la controlamos con el KPTT. ¿Sí? Esa es la heparina. ¿Está? Si después pensamos en otros anticoagulantes, como por ejemplo los K-dependientes, la warfarina o el acenocumarol, son drogas, que van a actuar sobre los factores de la coagulación K-dependiente. ¿Cuáles son los K-dependientes? A ver, alguien que leyó, a ver. El factor tisular, el factor 7, sobre la vía extrínseca. No, el factor tisular no está dentro de los K-dependientes. El factor 7 sí, el 3 no. Es el 2, el 2, muy bien, trombina, 7, el factor 9 y el factor 10. Fíjense qué importante que son los factores, ¿sí? Factor 2, fundamental. Factor 10, vía final común, fundamental. Factor 7, vía extrínseca, y factor 9, vía intrínseca. Inhiben todos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Este factor 7 es el factor con menor vida media. Es por eso que afecta fundamentalmente el anticoagulante oral a la vía extrínseca. Y lo controlamos con el famoso RIN, ¿sí? Rango Internacional Normatizado, o RIN, que es un factor que se obtiene a través del tiempo de protrombina, ¿sí? Después también lo vamos a ver en hemostasia eso. Y acá a la derecha de este cuadrito, importantísimo, tenemos otros factores que son muy importantes, que son anticoagulantes naturales también, como la antitrombina 3, y que son la trombomodulina, que es una manito que está sobre el endotelio y que se une a la trombina, y gracias a eso se activa la proteína C con su cofactor, proteína S, que son inhibidores naturales fundamentalmente del factor 8 y del factor 5, ¿sí? Que son los cofactores del factor 9 y el factor 10. ¿Sí? Son muy importantes y son K-dependientes también estos dos. Acuérdense, la proteína C y la proteína S son K-dependientes. Acá ven otra imagen del proceso protrombótico, ¿sí? Acá ven la plaqueta uniéndose al subendotelio a través del factor de von Willebrand que les mencionaba yo. El factor de von Willebrand se une a través de la glicoproteína 5910 al subendotelio, al colágeno. El factor de von Willebrand transporta el factor 8, ¿sí? Y acá ven la plaqueta, las plaquetas ya agregadas, la malla de fibrina, ¿sí? Y, por supuesto, acá tienen la contracara, digamos, los factores inhibidores que les mencionaba recién, la antitrombina 3 que inactiva la trombina y a los otros factores como les mencionaba, y la trombomodulina que se une a la trombina y activa la proteína C, que inactiva fundamentalmente al factor 5 y al factor 8. ¿Sí? Podemos tener, desde el punto de vista patológico, podemos tener dos tipos de trombos. Hay un trombo arterial y un trombo venoso. Los trombos arteriales se caracterizan por estar asociados a ese famoso fenómeno que es la aterosclerosis, que como ustedes saben es una enfermedad inflamatoria del endotelio, crónica, que va a generar las famosas placas de ateromas, y esas placas pueden ser duras o blandas. De eso va a depender el riesgo de que haya un fenómeno de placa, una ruptura de la placa y una trombosis sobre la placa, que va a generar eventualmente el evento vascular, que puede ser cardíaco en el caso del infarto de miocardio, puede ser
neurológico en el caso del accidente isquémico transitorio o el accidente cerebrovascular, o en miembros inferiores en la arteriopatía periférica con algún tipo de obstrucción aguda, o en el intestino, por ejemplo, en el caso de la angina abdominal. Los hematólogos trabajamos sobre todo con estos trombos, con estos coágulos. No digo que no trabajemos con estos, porque en realidad formamos parte del equipo de la gente que trata estos tipos de trombos arteriales, pero acá somos más que nada una ayuda, no somos los soldados principales, sino que estamos ayudándolos a los colegas neurólogos, cardiólogos, vasculares periféricos. Acá sí somos centrales en el tratamiento de las trombosis venosas, y que son trombosis que se generan en circulaciones de bajo flujo, fundamentalmente en venas profundas, ¿sí? Pero también pueden ser en venas superficiales. Estos coágulos son coágulos más blandos, con mayor riqueza en glóbulo rojo, por eso se llaman coágulos rojos, ¿sí? Son más friables. Están habitualmente asociados a alguna lesión de las válvulas en venas profundas y tienen mucho riesgo, mucho mayor riesgo que los arteriales, de producir embolias distales. Si no digo que los arteriales no embolizan, porque ustedes bien saben que sí lo hacen, pero los venosos, por su característica y su composición celular, tienen mayor riesgo de embolizar, ¿sí? ¿A dónde embolizan? El 80% son en miembros inferiores y embolizan ¿a dónde? Al pulmón fundamentalmente, ¿sí? El resto del 20% se da en territorios de menor frecuencia, como miembros superiores, la vena porta, los senos venosos, etc. ¿Sí? Como les decía, el 80% del flujo venoso en todos los miembros inferiores y superiores va por las venas profundas, que son venas pares, que van relacionadas a una arteria homónima, ¿sí? Y que tiene la característica de tener válvulas. El sistema venoso superficial representa el 20% solamente del flujo venoso y no tiene válvulas, y no es doble, y no está asociado a una arteria homónima, ¿sí? El típico ejemplo son las venas afenas en los miembros inferiores. Bien, cuando sospechamos que un paciente tiene una trombosis, ¿sí? Habitualmente utilizamos un score, un algoritmo, que nos permite aumentar la probabilidad pretest de que el gol estándar diagnóstico nos dé positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? ¿Qué es lo que utilizan los clínicos en general? El score más utilizado es este que ven acá, el score de Wells, ¿sí? Wells es un investigador contemporáneo nuestro, canadiense, que se dedicó a investigar cuáles eran los factores que nos podían aumentar la chance de diagnosticar específicamente una trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar. Por eso hizo dos scores, uno es el de trombosis venosa profunda y otro es el de TEP. Estos scores, fíjense, acá tienen, estos scores lo pueden bajar en cualquier teléfono inteligente. Van a ver que tienen siempre un componente que está relacionado con el cáncer, cáncer activo, o tratamiento reciente dentro de los 6 meses, o estar en tratamiento paliativo, inmovilización del miembro, ¿sí? Por parálisis, paresia o yeso, inmovilización. Esto también puede incluir la famosa bota negra, la bota Walker. Estar en cama por lo menos por 3 días o más, ¿sí? O cirugía mayor dentro de los 3 meses, o cirugía que requiera anestesia general o anestesia regional, ¿sí? Edema en la distribución del sistema venoso afectado, edema que afecte todo el miembro, ¿sí? Toda la pierna, edema en la pantorrilla que genere una diferencia de 3 centímetros con el lado contralateral, ¿sí? Edema pitting, que es el edema Godet, ¿sí? Que esté confinado a la pierna sintomática, que aparezcan venas colaterales superficiales, no varicosas, nuevas, ¿sí? Que el paciente tenga antecedentes de trombosis venosa profunda y que no exista un diagnóstico alternativo más probable, ¿sí?
Fíjense, son bastante lógicos los criterios y son bastante fáciles de aplicar en la cama del paciente, ¿sí? ¿Qué significa? Si yo tengo 2 o más de estos criterios, la probabilidad pretest de que el eco me dé positivo es altísima, es alta, ¿sí? Y por lo tanto el próximo paso sería hacer una ecografía, un ecodoppler venoso. Si el ecodoppler yo lo tengo dentro de las 4 horas, lo tengo ahí, y me da positivo, listo, ya está. Resuelvo el problema, lo anticoagulo al paciente, chao. Si el eco lo tengo ahí, pero me da negativo, pero yo tengo un score de Wells de 2 o más, o sea que tengo alta probabilidad pretest de diagnosticar una trombosis, no me alcanza con que el eco me dé negativo, ¿sí? Debería hacer una de 2 cosas. Un dímero D, idealmente. El dímero D, recuerden que son los fragmentos que se generan como consecuencia de la destrucción de las fibras de fibrina, ¿sí? Son esos dímeros. Los dímeros se pueden detectar por inmunoaglutinación o por ELISA. El test que sirve, digamos, que tiene alta sensibilidad y especificidad es el test de ELISA, el dímero D cuantitativo por ELISA, ¿sí? El dímero D realizado por aglutinación tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja y no se recomienda. Si van a usar el dímero D, utilicen el de ELISA, que esté disponible ese. Si el dímero D me da positivo, bueno, la chance de que el paciente tenga una trombosis es altísima y lo tengo que anticoagular igual, aunque el eco me dé negativo, ¿sí? Y volver a repetir el eco a la semana, ¿sí? A veces lo repetimos al día siguiente, pero bueno, podrías hacerlo a la semana según las guías, ¿sí? Estas guías son las últimas guías británicas de tratamiento de la anticoagulación en este tipo de pacientes. Si el eco lo tengo después de las 4 horas, es decir, no lo tengo disponible en el momento, y tengo disponible el dímero D, voy a hacer el dímero D primero, ¿sí? Si el dímero D me da positivo, tengo que confirmar con Doppler, ¿sí? Igual. Pero ya lo voy a anticoagular al paciente, no voy a esperar a que venga el ecografista para hacerme el Doppler, ¿sí? Si el dímero D me da negativo o no lo tengo disponible, lo anticoagulo al paciente hasta que venga el Doppler. Si el Doppler me llega a dar negativo, vuelvo acá. Si me da negativo el Doppler, pero tengo un score de Wells alto, voy a hacer el dímero D después. Si no lo hice antes, lo voy a hacer después. ¿Está? Si el score de Wells me da bajo, puedo descartar con dímero D. ¿Sí? Si el score de Wells me da bajo, tengo una probabilidad pretest muy baja de que el Doppler me dé positivo, entonces puedo hacer el dímero D que tiene un alto valor predictivo negativo, el dímero D. ¿Qué significa? Que si el dímero D me da negativo, es muy poco probable que tenga una trombosis, ¿sí? Es entonces un elemento que me permite descartar el diagnóstico en este caso, de que el Wells me dé muy bajo. Si el dímero D me da positivo, bueno, la chance aumenta a pesar de que tenga el Wells bajo. Entonces necesito hacer un Doppler sí o sí, ¿sí? Volvemos a este punto del algoritmo, ¿sí? El ecodoppler, ¿eh? Si el ecodoppler me da positivo, listo, y si me da negativo, es negativo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el dímero D es sensible, pero no específico, ¿sí? Y tiene alto valor predictivo negativo, ¿sí? No predictivo positivo. ¿Hasta ahí entendieron? Con Sí, score de Wells mayor a 2 y dímero Sí. D negativo, ¿no le hacemos el ecodoppler? Sí, sí. Sí, Ok. sí, sí. Sí, hay que hacer el ecodoppler. Fíjate, sería, claro, vos me planteás esta situación, Sí, profe, eso. el dímero D. Lo ideal sería, acordate, el gol estándar acá es el Doppler. El dímero D
en este caso, cuando vos tenés alto valor de Wells, no te descarta la trombosis. No te puede descartar la trombosis. Sí, acá está bastante, tenés razón, yo no me he dado cuenta, acá queda como este punto, cuando te da negativo queda ahí como dudoso, pero básicamente esta crucecita acá, que baja al Doppler, tendría que estar en el medio. Eso sería más claro. En todos los casos tenés que, si es alto el score de Wells, tenés que terminar en Doppler. ¿Sí? Listo. Incluso si el Doppler, fíjate, te da negativo, haces el dímero D para no comerte un falso negativo. ¿Tá? Ok. Incluso acá estarías haciendo el Doppler más de una vez, fíjate, si te da negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Doppler no te puede faltar. Y si te va a demorar el Doppler, anticoagulalo al paciente igual, en forma empírica. ¿Sí? Después vamos a charlar con qué lo anticoagulamos, pero lo anticoagulás igual. Listo, profe. Gracias. Bien, en el caso del tromboembolismo pulmonar, también existe un score de Wells para TEP, fíjense, es bastante parecido al de TBP. Fíjense, signos clínicos o síntomas de TBP, trombosis venosa profunda, por supuesto. Recordemos que el 80% de los tromboembolismos pulmonares vienen de miembros inferiores, que no existe una alternativa diagnóstica, ¿sí? Que haya una frecuencia cardíaca alta. Paradójicamente, la taquicardia, a pesar de ser muy poco específica, es muy sensible. Está presente en la mayoría de los pacientes con TEP, pero por supuesto es muy poco específica, ¿sí? La inmovilización, lo mismo que veíamos en TBP, por 3 días o más, cirugía en las 4 semanas previas, antecedentes de trombosis venosa profunda o de TEP, hemóptisis. La hemóptisis es bastante poco frecuente, menos del 20% de los pacientes con TEP hacen hemóptisis, y eso se debe a que justamente el pulmón tiene doble circulación, recuerden, tiene doble irrigación por las arterias intercostales y por las arterias pulmonares, ¿sí? El antecedente de malignidad en tratamiento o tratado en los últimos 6 meses o paliativo. Eso es lo mismo que en TBP que veíamos antes. Acá el punto de corte son 4 puntos, ¿sí? Más o menos de 4 puntos. Si yo tengo sospecha clínica, ¿sí? La sospecha clínica va a depender, por supuesto, del paciente, ¿no? Pero siempre tengo que tener una sospecha en todos los pacientes que tengan disnea. La disnea no tiene que ser necesariamente súbita. Muchos pacientes, por supuesto, si es súbita es muy sugestiva, pero muchos pacientes tienen, por ejemplo, EPOC y pueden tener un empeoramiento de su capacidad respiratoria habitual, una disnea que ya venía presente pero que empeoró. Si tengo sospecha clínica, siempre tengo que hacer el score de Wells. El score de Wells me va a permitir clasificar a los pacientes en bajo riesgo o en alto riesgo, ¿sí? Si tengo más de 4 puntos o más de Wells, el gol estándar actual para diagnosticar TEP no es la ventilación perfusión, ¿sí? Ni la angiografía pulmonar. Actualmente es la TAC multi-slice. La tomografía axial computada multi-slice con 64 detectores o sensores que permiten, con contraste endovenoso, tener una gran especificidad, una gran sensibilidad de especificidad para diagnosticar rápidamente el TEP, ¿sí? Por supuesto que si no tenemos TAC multi-slice, las alternativas son la hemodinamia, es decir, hacer una angiografía pulmonar, o bien la ventilación perfusión, ¿sí? La ventilación perfusión es el test de medicina nuclear en el cual con tecnesio 99 hacemos un estudio, digamos, de la circulación y de la ventilación pulmonar y la relacionamos y vemos que en las zonas
en donde hay trombosis, hay tanto una falla de la ventilación como de la circulación. Si ustedes saben que cuando hay una obstrucción arterial de las arterias pulmonares y no hay circulación, se produce una atelectasia, ¿sí? Entonces suele haber una falla tanto de la ventilación como de la perfusión. Igualmente, el gol estándar de nuevo es la TAC multi-slice. Si la TAC multi-slice, concentrémonos en eso, nos da positivo, listo, ya tenemos diagnóstico. Si nos da negativa, muy raro, seguimos con sospecha de TEP, podemos ir a hacer una eco de miembros inferiores para ver si todavía existe algún esbozo, algún resto del trombo que nos puede acercar al diagnóstico, pero la verdad que esto es muy poco frecuente. Si la chance del score de Wells me da muy bajo, menos de 4, puedo hacer el dímero D. Si el dímero D me da positivo, voy obviamente a la imagen, al ATAC, para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Si me da negativo, tendría que pensar en otros posibles causales de TEP. Como el TEP es tan prevalente, recuerden que la TBP-TEP es la causa principal de muerte prevenible en los hospitales, en la internación. Es la primera causa de muerte prevenible en la internación en todo el mundo. Como es tan frecuente, este algoritmo británico agregó esta clasificación que se llama PERC y que nos permite reducir al mínimo los falsos negativos, ¿sí? ¿Qué es el PERC? Bueno, ahora se lo voy a mostrar. Son estos criterios, ¿sí? Son en total 5. Algunos tienen relación con los de Wells. Fíjense, la frecuencia cardíaca más de 100, signos de TBP, hemóptisis, ¿sí? Esos están relacionados, esos 3, con los de Wells, pero también la saturación de oxígeno menor de 95 y la edad mayor de 50. Con uno solo de estos que tengamos positivo, ¿sí? Esto nos aumenta mucho la probabilidad, ¿sí?, de tener una TBP, incluso si la sospecha clínica es baja. Entonces, ¿cuál sería la conducta si tenemos uno de los criterios de PERC? Bueno, hacer dímero D por lo menos. ¿Por qué? Porque si el dímero D me da positivo, fíjate que ya estoy entrando básicamente a tener un Wells, por lo menos entre 4 o más de 4. ¿Sí? Y voy a terminar, si me da positivo, obviamente voy a terminar en la TAC. Entonces, me está reduciendo al mínimo el riesgo de hacer falsos diagnósticos negativos, ¿sí? Con respecto al diagnóstico, en la práctica cotidiana, chicos, TBP se diagnostica con Doppler, ¿sí? Podemos agregarlo o no el dímero D según donde estemos trabajando. Pero el Doppler es el gol estándar. Si ustedes leen en la bibliografía, van a ver que el gol estándar es la flebografía. El tema es que la flebografía en realidad en la práctica no se utiliza nunca, porque es una técnica difícil, que usa contraste endovenoso y difícil de interpretar también. Por lo tanto, por lo menos en mi práctica, no he utilizado nunca flebografía. ¿En dónde se utiliza la flebografía? Y bueno, se utiliza, por ejemplo, en los estudios científicos, en los trials, para tener una mayor especificidad en el diagnóstico, pero en la práctica cotidiana no se utiliza. Recuerden, sin embargo, que el ecodoppler es una técnica diagnóstica que es operadora dependiente. Por eso es que si tenemos alta sospecha tenemos que repetir el Doppler. ¿Sí? ¿Qué significa? Que depende del operador. Si el operador no tiene experiencia, si el operador no tiene ganas de trabajar ese día, si el operador no durmió bien la noche anterior, bueno, hay muchos factores que pueden hacer que el operador no vea el trombo. Incluso el lugar donde está localizado el coágulo, ¿sí? Si el coágulo, por ejemplo, está localizado por abajo del hueco popliteo, la sensibilidad del Doppler baja un 30%, es una sensibilidad muy baja, ¿sí? Nos podemos comer un montón de coágulos, incluso teniendo alta sospecha. Por eso, ahí viene la utilidad del dímero D.
Con respecto al TEP, de nuevo, la práctica cotidiana en la actualidad, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar, era mucho más ventilación perfusión, era mucho más angiografía pulmonar, pero en la actualidad la TAC multislice es lo más práctico, lo más rápido, lo menos invasivo, en el sentido de que rápidamente vamos a tener un diagnóstico y vamos a poder empezar un tratamiento. Después, que haya otros elementos que nos puedan ayudar al diagnóstico, como por ejemplo puede ser detectar una hipertensión pulmonar por un ecocardiograma que nos muestre una hipertensión pulmonar o un cor pulmonar derecho. Bueno, es un indicador más, no es un criterio de diagnóstico mayor, pero por supuesto que lo vamos a tener en cuenta. Si vemos una sobrecarga del ventrículo derecho en el electrocardiograma, los criterios de electrocardiográficos de TEP, bueno, por supuesto también va a ser un elemento más. Si vemos algún signo radiológico de TEP, de esos que hay 1.000.000 de signos que yo cuando era estudiante de medicina me los sabía todos, pero por supuesto que nunca los usé y me los olvidé. Por eso no se gaste mucho en estudiarse los signos radiológicos de TEP. Si vemos algún signo radiológico de TEP, bueno, vamos a terminar haciendo esto que les conté, ¿sí? No vamos a dejar de hacer del Wells, no vamos a dejar de hacer la tomografía, no vamos a dejar de hacer el dímero D si lo tenemos disponible, ¿sí? Esto se los quiero aclarar porque me parece que van a leer un montón de estas cosas en la bibliografía y van a ver que, bueno, hay alguien que les tiene que decir qué es lo que realmente es importante y qué no en la práctica. Por supuesto, si tenemos diagnóstico de TEP, otra cosa importante, el paciente va a ir a una internación crítica, ¿sí? Va a ir a un área de internación crítica, no lo vamos a tener en el piso a un paciente con un TEP, ¿sí? Ese paciente se interna y se interna generalmente en cuidados intensivos, cuidados intermedios o en coronaria, ¿sí? No en el piso. El paciente con TBP incluso se puede manejar de manera ambulatoria, eso lo vamos a ver ahora, cuando empecemos a hablar de los tratamientos, ¿sí? ¿Cómo trato un paciente con una trombosis venosa, ¿sí? Bueno, tenemos varias formas de tratarlos. Obviamente vamos a necesitar anticoagulantes, ¿sí? ¿Qué anticoagulantes tenemos disponibles en Argentina? Bueno, vamos a empezar por las heparinas. Tenemos la heparina no fraccionada. Esa heparina no fraccionada, la que más se utiliza es la heparina sódica. También existe una que se llama cálcica. La cálcica se utiliza por vía subcutánea. La sódica se puede usar por vía subcutánea o endovenosa, ¿sí? En un paciente con trombosis activa, la vamos a utilizar por vía endovenosa a la heparina sódica, ¿sí? Se utiliza dosis terapéutica endovenosa, es decir, necesitamos una vía. La dosis se calcula por kilo de peso. No me importa que ustedes se aprendan qué dosis por peso. Si quieren, por supuesto, lo pueden memorizar. Requiere una infusión continua, significa requiere una bomba de infusión, requiere que internemos al paciente. No lo podemos manejar por ambulatorio cuando usamos heparina sódica. Habitualmente usamos una bomba de infusión continua, es decir, necesita un flujo continuo de la droga. ¿Por qué? Porque la heparina no fraccionada, la sódica, es una heparina que tiene una vida media muy corta, de alrededor de 1 hora, por lo tanto, si se corta esa infusión, el paciente deja de estar adecuadamente anticoagulado. Requiere un control diario del KPTT, como les mencionaba. ¿Por qué? Porque la heparina activa potenciando a la antitrombina 3 10.000 veces. La antitrombina 3 afecta, como lo vimos, a la trombina, al factor 10, pero también al factor 9 y al factor 11, o sea, vía intrínseca. La vía intrínseca se controla con esto que se llama tiempo parcial de tromboplastina activada o KPTT, ¿sí? A estos pacientes, cuando tienen el KPTT en rango terapéutico, le iniciamos una anticoagulación oral que puede darse con los cumarínicos tradicionales, que son el acenocumarol o la warfarina, o también la opción B es un nuevo anticoagulante oral que se llama dabigatran,
El dabigatran es un anticoagulante moderno que inhibe a la trombina de forma directa, pero que también necesita iniciarse con heparina, ¿sí? Cuando el acenocumarol, la warfarina, están en rango terapéutico, suspendemos la heparina endovenosa, o en el caso del dabigatran, cuando pasan 5 días. Y después el paciente sigue con acenocumarol, warfarina o dabigatran, ¿sí? El acenocumarol o la warfarina, como dice en el punto E, se inicia cuando el KPTT está en rango terapéutico. ¿Saben por qué es eso? ¿Puede ser que genere trombosis primero? ¿Qué genera trombosis? El acenocumarol. Bien, ¿por qué puede generar trombosis? Lo que vos estás diciendo está bien, pero si vos te lo pones a pensar sin analizar el por qué, es contradictorio, ¿no? Vos decís, un anticoagulante te está generando un fenómeno protrombótico. Está perfecto lo que estás diciendo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué te parece? Tiene que ver con lo... ¿Eh? Puede ser porque la proteína C y la S son dependientes de vitamina K también. Exactamente, exactamente. Entonces, si tenés la mala suerte de que este paciente que vos estás tratando con trombosis tiene un déficit congénito de proteína C o proteína S, que eso no lo sabés, y vos le das solamente anticoagulantes orales sin otro anticoagulante activo, esa proteína C o proteína S puede disminuir y ese paciente puede trombosar más todavía de lo que ha trombosado, puede empeorar, ¿sí? Esa es la justificación para hacer doble anticoagulación. Muy bien, muy bien. Es una buena opción para el tratamiento de pacientes internados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una vida media corta. Entonces, si yo tengo un paciente que está crítico, que está en una terapia intensiva, que está en una coronaria, que son pacientes muy dinámicos, que son pacientes que pueden ir a alguna intervención invasiva en cualquier momento, es muy fácil suspenderle la heparina, revierten rápidamente, ¿sí? Generalmente revierten en 1 o 2 horas, y los puedo entrar tranquilos a quirófano sin mayor dificultad, ¿sí? Es mucho más fácil manejar la heparina no fraccionada en ese caso que la heparina de bajo peso molecular, que tiene una vida media larga, ¿sí? Al menos de 12 horas, y por lo tanto necesito al menos 24 horas de suspensión antes de hacer algún tipo de intervención invasiva. Y también es práctico, por supuesto, para pacientes que tienen insuficiencia renal. En esos casos vamos a ver que incluso la heparina de bajo peso molecular es compleja porque el paciente requiere, no se sabe bien la distribución farmacológica de la droga, el área bajo la curva, justamente por la insuficiencia renal. Lo mismo sucede con la obesidad o con pacientes extremadamente delgados, ¿sí? En esos casos, también sucede con las embarazadas que no están acá. En esos casos necesitamos, digamos, hacer un control del factor 10 activado, de la funcionalidad del factor 10, ¿sí? En esos casos, decía, la heparina no fraccionada, si el paciente está internado, es mucho más práctica que la heparina de bajo peso molecular. Otra característica de la heparina no fraccionada es que tiene un antídoto efectivo que se llama protamina. La verdad que en mi vida de hematólogo la he usado una sola vez. Se utiliza muy poco, porque es muy raro que un paciente, digamos, sangre estando en tratamiento anticoagulante con heparina, pero si sangra, tenemos la opción de utilizar esta droga como para revertir rápidamente, más rápido todavía que la hora de vida media que tiene con la protamina, ¿sí? También tengo la opción de utilizar esta heparina, que se llama heparina de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular es una droga moderna, es una droga que tiene la ventaja de tener una distribución, un área bajo la curva
mucho más predecible debido a que se une mucho menos a proteínas, ¿sí? La heparina se une mucho a albúmina, es una proteína muy grande, se une también al hueso, por eso puede generar osteoporosis a largo plazo. En cambio, la heparina de bajo peso molecular es una molécula más chiquita, ¿sí? Y tiene mucho menor unión a proteínas, por eso se puede aplicar por vía subcutánea, se puede utilizar a dosis terapéutica por vía subcutánea, o se puede usar a dosis preventiva o profiláctica por vía subcutánea, no se utiliza por vía endovenosa, y se puede colocar calculando la dosis por peso cada 12 horas a dosis terapéutica sin necesidad de hacer un control del KPTT, sin necesidad de tener una vía endovenosa. Por eso, si yo tengo un paciente con una trombosis y tengo la posibilidad de usar heparina de bajo peso molecular, la puedo hacer por vía ambulatoria, ¿sí? Al paciente, en vez de hacerle una vía y internarlo en una cama y controlar el KPTT y todo lo demás, le inicio heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica, más anticoagulante oral, acenocumarol o warfarina o dabigatran, y lo mando a la casa y lo voy controlando. Le voy controlando el ring. Cuando el ring esté en rango terapéutico, le suspendo la heparina de bajo peso molecular y sigue con el anticoagulante oral, o si pasan 5 días, sigue con el dabigatran, ¿sí? En el caso de la heparina de bajo peso molecular, no tengo que esperar ningún KPTT, se inicia el mismo día a la noche, ¿sí? Es una opción ideal para un paciente para manejo ambulatorio, ¿sí? El problema de esta droga es que es cara, es muy cara, ¿sí? En Argentina, que lamentablemente somos un país cada vez más pobre, se hace prácticamente imposible cubrir un paciente en ambulatorio sin que tenga cobertura social que cubra esta droga, porque para que tengan una idea, una caja de 5 inyecciones de heparina de bajo peso molecular en oxaparina puede estar alrededor de 20.000 pesos. 5 son 2 días y medio de tratamiento. Por lo tanto, es muy cara, es de las opciones la más cara. Y de nuevo, si nuestro paciente es obeso o está embarazado, hay que controlar con el factor 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque el volumen de distribución de la droga no es tan previsible como los pacientes con pesos estándares o que no están embarazados. Lo mismo sucede con la insuficiencia renal. Ya vimos los vitamina K, antivitamina K, ¿sí? Son los dos que están en Argentina, son el acenocumarol y la warfarina. Son drogas que, como la heparina no fraccionada, la heparina no fraccionada tiene una historia de 90 años, para que ustedes se den una idea. Se empezó a usar en los 50, pero en realidad se descubrió a principios del siglo XX. Y los antivitamina K, el primero fue la warfarina en Estados Unidos, se empezó a usar también en los 50, 60, o sea que hay un montón de experiencia. Los hematólogos tenemos mucha experiencia con estas drogas. Eso es bueno y son baratas, eso es otra cosa importante en este país. Tienen una vida media larga, eso sí. Eso significa que nos puede llevar varios días poner un paciente en rango, ¿sí? Significa rango tener 2 a 3 de ring, ¿sí? Y habitualmente nos lleva 3 a 5 días ponerlo en rango al paciente. Eso significa que si optamos por esta opción de tratamiento, vamos a tener una internación de al menos alrededor de 3 a 5 días, ¿sí? Junto con la heparina sódica, endovenosa, o en el caso de que optemos por hacerlo ambulatorio, la heparina no fraccionada, ¿sí? Pero siempre junto con el otro anticoagulante. Recuerden que los vitamina K, los antivitamina K actúan a nivel del hepatocito en el metabolismo de la vitamina K. Actúan sobre una enzima que se llama epóxido reductasa, y lo que hacen es inhibir la carboxilación
la agregación del grupo carboxilo a los precursores de los factores 2, 7, 9 y 10. Por lo tanto, el hígado fabrica esos factores, pero esos factores no se pueden unir al calcio y por lo tanto no se pueden activar. Ese es el motivo por el cual inactiva la anticoagulación. Como el factor 7 es el factor de menor vida media, afecta inicialmente y a dosis de tratamiento habitual a la vía extrínseca, por eso se controla con el tiempo de protrombina y con el rango internacional normatizado que se calcula en base al tiempo de protrombina. Es una buena opción para pacientes con insuficiencia renal porque van a ver que esos pacientes, como vimos, si usás heparina de bajo peso molecular, tenés que controlar el factor 10 activado, y esos pacientes no son pacientes ideales para utilizar los nuevos anticoagulantes orales. Ya vamos a ver ahora los anticoagulantes de acción directa y van a ver que uno de los factores difíciles para estas drogas es la insuficiencia renal. Tiene un antídoto fácil de adquirir, que es la vitamina K, es un antídoto barato y fácil de utilizar, vienen comprimidos, vienen ampollas también. El tema es que la vitamina K va a revertir el efecto anticoagulante en el transcurso de 12 a 24 horas. Por eso, si el paciente nuestro sangra, estando anticoagulado, activamente tenemos la opción de utilizar el plasma fresco congelado, que como ustedes saben es un producto de la centrifugación de la sangre entera de la unidad donada. Después lo vamos a ver en la clase de medicina transfusional. Pero con plasma fresco congelado, un paciente que sangra activamente lo podemos revertir rápidamente. Pueden utilizarse incluso en pacientes embarazadas después del primer trimestre del embarazo. Están contraindicados en el primer trimestre porque tienen un efecto teratogénico, ¿sí? Los anticoagulantes de acción directa, ¿sí? Son los nuevos anticoagulantes orales, aparecieron en el mundo luego del año 2000 y se hicieron cada vez más frecuentes. Ya en el 2005 estaban aprobados por la FDA. Tienen una vida media corta, eso hace que actúen rápidamente, eso es un pro, pero también es una contra si el paciente olvida una toma. Si el paciente olvida una toma, realmente puede quedar desprotegido rápidamente, justamente porque tiene una vida media corta la droga, ¿sí? Son 3 drogas las que están disponibles en Argentina. Una ya la mencionamos, es el dabigatran, que es un antitrombínico directo, y después hay otras 2, una se llama rivaroxaban y otra que se llama apixaban, que son anti-10 directos, actúan sobre el factor 10, ¿sí? Lo bueno de estas 2 últimas drogas que le mencioné, en trombosis venosa, rivaroxaban y apixaban, es que se pueden iniciar sin necesidad, escuchen bien, sin necesidad de doble anticoagulación, ¿sí? Esto es muy, muy práctico. ¿Qué significa esto? Rivaroxaban, por ejemplo, se puede iniciar a dosis de 30 miligramos por día, por 21 días, y apixaban a dosis de 10 cada 12 horas, por una semana, y con esto se llama una dosis de ataque, una dosis de saturación. Evito la necesidad no solamente de internar al paciente, sino de darle heparina al paciente, ¿sí? Esto es muy práctico. Solamente lo trato con una sola droga y encima es una droga oral, ¿sí? Eso en trombosis es muy, muy práctico. Yo lo uso habitualmente en ese contexto cuando quiero manejar a un paciente en ambulatorio. No requieren control del RIN, por supuesto, no hay un parámetro de control. Eso es práctico para el paciente porque no tienen que ir al hematólogo a controlarse el RIN, pero en algunos casos se transforma en un arma de doble filo por el hecho de que si el paciente empeora, y al vos no tener un parámetro de control de laboratorio, no sabés si el paciente empeora porque no está tomando bien la droga o porque tiene otro factor subyacente que no estás viendo, ¿sí? Por lo tanto, tener un parámetro de control en pacientes sobre todo complejos, críticos,
es de bastante utilidad y nos da mucha mayor tranquilidad tanto al médico como al paciente. Si el paciente anda bien y tiene bajo riesgo, el hecho de no tener la necesidad de control es un dato positivo. Son drogas costosas, ¿sí? Pero no son tan costosas como la heparina de bajo peso molecular, son mucho menos costosas que la heparina de bajo peso molecular. No está recomendado, está contraindicado en pacientes embarazadas o que están dando de mamar, ¿sí? No se pueden utilizar. Y en pacientes con insuficiencia renal con un clearance de creatinina de menos de 30, ¿sí? O sea, con insuficiencia renal profunda. Son una buena opción para tratamientos ambulatorios, como les dije, porque no necesitas doble anticoagulación. Tienen un problemita que no tienen antídoto, el único que tiene antídoto es el dabigatran, el antídoto se llama idarucizumab y es un anticuerpo monoclonal que tiene muy alto costo, ¿sí? Muy alto costo, estamos hablando de actualmente 150 a 200 mil pesos, la infusión de antídoto de 3 frascos, tenés que usar 3 frascos, y realmente hay en Argentina, pero son de difícil acceso. Necesitas una cobertura social para eso. El dabigatran igual se puede dializar, es dializable, pero el rivaroxaban y el apixaban, que tienen un antídoto que se llama Andexanet, pero que no está en la Argentina, esos dos no son dializables, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Les quedó claro esto? Igual es un puntapié inicial para que ustedes profundicen el estudio de todos estos aspectos, tanto del diagnóstico como del tratamiento. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Hola, hola. ¿Me No, profe. escuchan? ¿No? Bueno. Ahora les quiero hablar de esto que es importante, que es la clasificación de las trombosis en base a la presencia o no de los factores de riesgo, ¿sí? Esta es la forma más importante de clasificar una trombosis, más allá obviamente de decir que es profundo o superficial, ¿sí? Eso por supuesto, pero de clasificar las trombosis venosas profundas o los tromboembolismos pulmonares, ¿sí? Si tienen factor de riesgo o son espontáneas, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo son un poco los que vimos ya en los criterios de Wells, ¿sí? ¿Cuáles serían los factores de riesgo más frecuentes? Las cirugías, la inmovilización, el cáncer, el tratamiento del cáncer, la parálisis, ¿sí? Esos son los factores de riesgo más importantes. Se llaman factores de riesgo porque son lo que conocemos como desencadenante directo. Los anticonceptivos orales, la obesidad, el sedentarismo, las varices en miembros inferiores no se consideran dentro de estos factores de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy frecuentes y, por supuesto, pueden ser potenciadores del factor de riesgo inicial, pero per se generalmente no bastan como para generar la trombosis, ¿sí? Entonces, si consideraríamos como factor de riesgo a las varices, bueno, más del 50% de la población debería tener trombosis, ¿sí? Porque ¿cuánta gente tiene varices? ¿Cuánta gente es sedentaria? ¿Cuánta gente es obesa? ¿Cuántas chicas toman anticonceptivos orales? Bueno, eso les va a permitir pensar realmente desde el punto de vista epidemiológico que como solo factor no alcanza para explicar una trombosis venosa profunda, sobre todo importante. Los pacientes que no tienen factor de riesgo se clasifican como espontáneos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, no tenemos nada que justifique la trombosis, ¿sí?
¿Y por qué es importante esto? Porque esto define el riesgo de retrombosar y por lo tanto establece una conducta en cuanto al tratamiento. Los pacientes que tienen una trombosis espontánea son pacientes que requieren un tratamiento más largo, ¿sí? Generalmente de 6 a 12 meses. En ese tiempo nos vamos a concentrar junto con el clínico a tratar de explicar por qué este paciente hizo una trombosis espontánea, ¿sí? Vamos a tratar de buscar, entre otras cosas, la posibilidad de que tenga, por ejemplo, una enfermedad neoplásica que no estemos viendo, ¿sí? Esto es muy importante, todos los años descubrimos enfermedades neoplásicas que debutan con trombosis y es importante no solamente por el diagnóstico, sino también por el pronóstico, porque los pacientes con cáncer que debutan con trombosis tienen peor pronóstico y tienen una mucha mayor mortalidad, porque habitualmente la neoplasia está más avanzada, ¿sí? En el caso de los factores de riesgo, la ATP con factores de riesgo se anticoagula generalmente 3 meses, no más de eso, salvo que el factor de riesgo siga activo, ¿sí? Por ejemplo, que el paciente siga en tratamiento quimioterápico o que siga con un cáncer activo, ¿sí? ¿A qué pacientes hay que estudiarles la trombofilia, las famosas trombofilias, ¿sí? Las trombofilias están de moda ahora, mucha gente consulta por esto, pero generalmente hay muy mala información dando vuelta. Las trombofilias, número 1, no son enfermedades, ¿sí? Las trombofilias son factores de riesgo. Hay trombofilias adquiridas, dentro de las adquiridas está el síndrome antifosfolipídico, es el paradigma, y hay trombofilias congénitas, ¿sí? ¿Quiénes son los pacientes que hicieron trombosis y que hay que estudiar para trombofilia? Los pacientes con trombosis espontánea, por supuesto, que no tienen un desencadenante claro. Los pacientes que sobre todo tienen menos de 45 años y desarrollaron la trombosis, porque recordemos que la edad es un factor de riesgo independiente. La presencia de trombosis en lugares atípicos, ¿no? En senos venosos, trombosis en miembros superiores, trombosis de la vena porta, de la esplénica, de la mesentérica, etc. Trombosis en pacientes con antecedentes familiares de trombosis o antecedentes familiares de trombofilia. Y en los casos de que hicieron una trombosis, se suspendió el anticoagulante y después volvió a aparecer una trombosis en el mismo u otro miembro, ¿sí? Esos son los criterios para que nosotros los hematólogos intervengamos y busquemos el posible origen de una trombofilia. Nunca se estudia las trombofilias, recuerden esto, nunca se estudian las trombofilias estando anticoagulados, ¿sí? La trombofilia se estudia después de suspender la anticoagulación. Y habitualmente hay que esperar al menos 3 meses después del evento generador de la trombosis. O sea que nunca vamos a hacer un estudio de trombofilia dentro de los 3 meses del diagnóstico, en ningún caso. Habitualmente no lo hacemos siquiera dentro de los 6 meses del diagnóstico, lo hacemos después. Bien, esto que ven acá, esta diapositiva, es Profe, estás muteado. Profe, no se te escucha. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. ¿Hola? Perdón, Ahora sí, sí. me muteé sin querer. Me muteé sin querer. Le decía, estas son indicaciones, las primeras, las de arriba, de en qué paciente se hace trombólisis, ¿sí? Es una pregunta frecuente, tanto de los alumnos como de los pacientes. Sobre todo los pacientes más educados, más informados, te dicen, doctor, aparte de esto que me está haciendo en la anticoagulación, necesito alguna cosa más, me pueden poner un stent, me pueden intervenir, me pueden sacar el coágulo.
Bueno, en realidad, las únicas indicaciones para realizar un tratamiento invasivo, ya sea tanto con drogas como con trombectomía, tiene que ver con el tipo de trombosis y la severidad de la trombosis. ¿Qué significa eso? Las trombosis graves, extensas de miembros inferiores, que no hayan pasado los 14 días, los 15 días, las primeras 2 semanas, y que evolucione hacia una flegmasia alba dolens, es decir, un compromiso del flujo arterial como consecuencia de la severa trombosis venosa, van a ser indicación de trombectomía o de tratamiento trombolítico realizado a través de cateterismo, ¿no? En el caso del TEP, cuando el TEP genera inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Por una falla cardíaca derecha, sería una indicación. La verdad que la mayoría de los pacientes, yo no he visto nunca en mi vida, digamos, una flegmasia alba dolens, por suerte, y veo muchísimas trombosis todos los días de mi vida. Realmente es una excepción, no se ve frecuentemente la flegmasia alba dolens, nunca me tocó estar en esa situación. Y con respecto a la inestabilidad hemodinámica por TEP, realmente es una situación probable, pero poco frecuente. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría de los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca por cor pulmonar derecho mueren antes de que los diagnostiquemos, ¿sí? Lamentablemente. Por eso habitualmente la inestabilidad hemodinámica es una situación que puede suceder, habitualmente sucede dentro de la coronaria o dentro de la terapia, y en esos casos se puede usar alteplasa como trombolítico, no se usa streptoquinasa, ¿sí? El riesgo, por supuesto, es que el paciente sangre, por lo tanto, solamente la indicación es puntual en estos casos. Otros pacientes pueden requerir, muy raramente, la colocación de un filtro en la vena cava inferior. La colocación de filtro en vena cava inferior es un procedimiento también invasivo que requiere un procedimiento intravascular en el cual se coloca un filtro. Los filtros son de 2 tipos, uno es permanente y los otros son transitorios. Actualmente se están usando los transitorios y se los coloca a través de la yugular, en vena cava inferior. Los pacientes que requieren la colocación del filtro habitualmente son pacientes que están sangrando y por lo tanto no pueden utilizar anticoagulación oral. O están sangrando o han sangrado en un sitio vital. Por ejemplo, un paciente que tiene un ACV hemorrágico y tenés que anticoagularlo porque tiene una TBP, y de repente, bueno, obviamente te encontrás en esa situación en donde no podés anticoagularlo porque tiene una contraindicación absoluta. Esa es una indicación clara para filtro en vena cava inferior. Otra situación puede ser, por ejemplo, un paciente quirúrgico, ¿sí? Con un abdomen agudo que tenga una trombosis en miembros inferiores, venosa profunda, y que requiera una intervención quirúrgica. A ese paciente le tenés que poner un filtro en vena cava para que entre al quirófano protegido. Son casos muy puntuales en los cuales se puede usar un filtro en vena cava inferior. ¿Cuál es el problema del filtro en vena cava inferior? Que rápidamente se endoteliza, es decir, desarrolla un endotelio propio, y eso hace que sea difícil retirarlo, ¿sí? Entonces, incluso los filtros de vena cava inferior transitorios, que son digamos, intervenidos nuevamente para retirarlos dentro del mes, muchas veces no lo pueden sacar porque ya está endotelizado. ¿Cuál es el problema en esos casos? Que los pacientes van a necesitar anticoagulación oral de por vida. Esos pacientes que tienen un filtro en vena cava inferior, endotelizado, que no se puede retirar, van a requerir una anticoagulación oral de por vida, ¿sí? Es un problemón. Y si no le pones anticoagulación oral y el filtro se tapa, ese paciente puede tener un síndrome postrombótico severo en miembro inferior. Puede empeorar aún más la circulación venosa que ya está afectada por la trombosis. Por lo tanto,
el filtro en vena cava inferior es una excepción, no es una regla, ¿sí? Es una excepción, no una regla. Se utiliza en situaciones muy puntuales, por eso está explicado junto con la terapia trombolítica, que también se utiliza en situaciones muy puntuales, ¿sí? Bueno, hasta acá llegaríamos. No sé si tienen dudas, preguntas. Tenemos 10 minutos. Yo tengo una pregunta. Sí. En lo que sería lo público, ¿se usa heparina sódica no fraccionada con warfarina? O sea, eso sería como lo más común. Tanto en lo público como en lo privado. Ah, ok. Es lo más común. Nosotros los hematólogos tenemos más acceso y tenemos más práctica con estas drogas y sobre todo con los nuevos anticoagulantes. Por lo tanto, en mi caso, por ejemplo, si viene un paciente a mi consultorio por ambulatorio y me viene con un Doppler porque lo mandan de urgencia para que me vea, yo le doy directamente inicio tratamiento con anticoagulantes directos en esos casos, ¿sí? Porque le voy a evitar al paciente y a la obra social los costos relacionados con la heparina de bajo peso molecular, porque lo quiero manejar por ambulatorio, no lo quiero internar, y de esa manera lo puedo manejar ambulatorio de una manera directa, sencilla y barata, relativamente barata, ¿sí? En el hospital se usa mucho heparina no fraccionada, y el hospital cuenta también con heparina de bajo peso molecular, pero no se usa sistemáticamente porque no siempre hay. Después el paciente tiene que venir a control y va a necesitar heparina en ambulatorio y no siempre hay para darle en el momento de darle el alta o de mandarlo a la casa. Por eso generalmente se usa siempre anticoagulación oral tradicional y heparina no fraccionada. Lo mismo suele suceder en los sanatorios porque los sanatorios les cuesta muy caro la heparina de bajo peso molecular cuando están internados los pacientes. A veces podés tramitar por la obra social para que la obra social le pague la heparina de bajo peso molecular y mandarlo a la casa directamente, ¿sí? Pero eso por la guardia, por emergencia, es muy difícil hacerlo. O sea, si cae el sanatorio, lo más probable es que quede internado, salvo que lo vea un hematólogo o algún médico que esté ducho en esto y lo pueda mandar a la casa con anticoagulantes directos, ¿sí? Esa es la práctica habitual en nuestro país. Ok, gracias. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda más? ¿Preguntas? ¿Ninguna duda?